Bienvenidos a Camino a los Pinos, un espacio en donde analizamos el contexto en el que se desarrollará la próxima elección a la presidencia de la República. Lorenzo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy tenemos un invitado que es Gustavo Gordillo. Bienvenido, Gustavo. Bien, muchas gracias, buenas noches. Vamos a conocer con más detalle quién es Gustavo Gordillo, quien pues, es un experto en temas relacionados con la alimentación, el campo, la participación ciudadana, entre otros. Vamos a conocer más a detalle la semblanza de Gustavo Gordillo. Camino a los Pinos le da la bienvenida al intelectual, activista político y especialista en movilización ciudadana, Gustavo Gordillo de Anda. Dirigente del movimiento estudiantil de 1968, Gustavo Gordillo fue dirigente del Partido Mexicano de los Trabajadores, miembro fundador del Movimiento de Acción Política e integrante del Partido Socialista Unificado de México en los años 70. En la década de los 80, Gordillo fue miembro fundador de la organización campesina UNORCA y presidente del Consejo Consultivo de la CNC. Entre 1988 a 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas, fue subsecretario en 2 ocasiones, tanto en la Secretaría de Agricultura como en la Secretaría de la Reforma Agraria. En 1994, Gordillo fue nombrado director de Desarrollo Rural de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Roma, y más tarde, en 1999 y hasta 2005, representante regional para América Latina y el Caribe de esa misma organización. En 2006, Gustavo Gordillo se sumó al Partido Alternativa Socialdemócrata y fungió como coordinador general de la campaña presidencial de Patricia Mercado a la presidencia de la República. Es miembro de varias redes de activistas ciudadanos como Contingente MX. En el mundo académico, Gordillo ha sido profesor visitante en el taller de teoría política de la Universidad de Indiana en Bloomington, donde trabajó con Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía 2009. Gustavo Gordillo es autor de más de 20 libros y 80 artículos sobre desarrollo rural y política. Dentro de sus más importantes están Campesinos al asalto del cielo y Más allá de Zapata. Es miembro fundador y articulista regular del diario La Jornada, además de colaborador de la revista Nexos. Conversamos con Gustavo Gordillo en Camino a los Pinos. Gustavo, en tu experiencia, que es una experiencia muy rica, muy variada, ¿cómo valoras la participación de 2 grupos, digamos, sociales en la próxima elección presidencial? Por un lado, la sociedad civil organizada, estos grupos que ahora han utilizado en mucho redes sociales, el Internet y diversas herramientas de la modernidad como formas de participación política, y por el otro lado también en tu experiencia la participación de otro contingente, de otro núcleo social, que es el sector campesino, el sector rural. Bueno, yo creo que con respecto al sector rural, para empezar quizás por eso, siempre ha habido el mito de que, digamos, el voto campesino es un voto que está totalmente entregado a un partido corporativo, etcétera. Yo creo que esto ha cambiado mucho, digamos, a partir de muchas movilizaciones campesinas que hubieron en los 70s y en los 80s, que generaron un sinnúmero de organizaciones y una gran participación que siempre ha habido en las comunidades rurales. La forma que eso se expresa electoralmente ha cambiado conforme se ha pasado de un sistema de partido hegemónico a un sistema mucho más multipartidista. Y eso ha permitido que a hoy podamos decir que los campesinos votan bastante bien, con un porcentaje alto, y votan por las distintas opciones que hay. No creo que sea válido ahora, creo también lo dudo mucho en el pasado, pero ahora definitivamente lo dudo, que el voto sea un voto corporativo. Yo creo que es un voto mucho más de intercambio, un voto que tiene que ver mucho con las prioridades que las comunidades tienen en algún ámbito y en algún momento determinado. Y desde ese punto de vista yo siento que ha habido una transición de un campesino preocupado solamente por los temas de su comunidad a un campesino un poco más preocupado por temas de su región.
Además, el asunto es que también los mercados se han venido regionalizando y esto es muy importante en virtud de que en la medida que no existe una organización corporativa de adquisición y venta como era la CONASUPO en su momento para los productos agrícolas, también vemos que estos mercados regionales van haciendo que los grupos de productores, las asociaciones locales, los tipos distintos de cultivos vayan teniendo en cada región del país pues intereses diferenciados, ¿no? Sí, yo creo que el punto clave de lo que tú estás mencionando, Lorenzo, es el punto de que a medida que los campesinos son entes más autónomos, que pueden decidir qué sembrar, cómo organizarse, cómo vincularse con los distintos mercados, también tiende esto a expresarse de manera en el terreno político, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los grandes cambios que han venido ocurriendo en los últimos 20, 30 años en el campo mexicano. Tenemos un campo que viene siendo o trata de ser cada vez menos gobierno dependiente y más mercado dependiente, ¿no? Pero ¿qué tanto es cierto? ¿Qué tanto los programas federales del apoyo al campo, que además cada año vemos una rebatinga en la Cámara de Diputados por el presupuesto del campo? Hay muchos recursos que van al campo mexicano, esa es la realidad. ¿Qué tanto inciden en términos electorales estos programas y estos recursos que reciben los campesinos en México? No, yo creo que sí inciden, como también inciden en las colonias populares, en el ámbito urbano y todo esto. Yo creo que hay, desde luego hay toda una discusión en la parte estrictamente rural respecto al presupuesto. Yo estoy convencido de que los recursos que van al campo son muchísimos si los comparamos con el resto de países de América Latina, y sus efectos en términos productivos no son tan grandes. Entonces ahí hay un problema de la estructura del gasto público que está demasiado orientada a subsidios de bienes privados y no tanto de bienes públicos. Y ha habido en ocasiones escándalos cuando se conocen los padrones de los beneficiarios de estos programas. Muchas veces se quedan en las élites de los representantes de los líderes campesinos, se quedan en pocas manos, muchas veces cuantiosos recursos. Exactamente, digamos, hay un estudio que acaba de hacer la OCDE y otro estudio que también hicieron varias universidades de Estados Unidos y de México sobre el destino de los subsidios agrícolas en México, y lo que se ve es que un porcentaje altísimo de los subsidios está concentrado en un 10% de los productores que probablemente necesiten otro tipo de apoyo, pero no los subsidios, que tendrían que ir a grupos con mayor potencial productivo, que están mucho más atrasados. Es interesante mencionar esto en virtud de que en la medida que se han venido asignando recursos al campo, vemos que comparativamente la agenda gubernamental está más preocupada por el tema energético. La reforma de la estructura institucional de Pemex llama mucho más la atención, no obstante hay menos personas que dependan de eso en función de la cantidad de gente que depende del campo. Yo creo que un punto de partida de la próxima oferta política de cualquier partido es replantear el hecho de que se necesita también una reforma estructural del campo mexicano con una cantidad enorme de organizaciones, instancias, trámites y agencias gubernamentales que deben de simplificar el proceso. Finalmente muchos intermediarios entre el campesino, el productor y los recursos que deben de llegar, ¿no? Este es el problema, yo creo, básico. El problema fundamental es que primero tiene que haber un reconocimiento de que ningún país se ha desarrollado sin tener un campo fuerte. Segundo lugar, estamos en un contexto internacional en donde hay una crisis de alimentos, en donde los precios están con una volatilidad increíble, en donde puedes no encontrar... No, pues ya sufrimos una crisis económica internacional que inició y detonó por el aumento de los precios en los granos. Sí, y ahora puedes encontrarte en una situación en donde no encuentras maíz blanco en ninguna parte para importar o frijol, y entonces ahí vas a tener, es decir, el costo más alto que podemos tener en la parte alimentaria es no encontrar los productos básicos que necesita la población mexicana. Y por eso se necesita ser muy riguroso en materia de una política alimentaria al contexto actual, con una globalización, con mercados abiertos, pero finalmente necesitamos una política alimentaria que sea útil para un país en una situación de crisis tan grave. Gustavo, vamos a un corte. Estamos en camino a Los Pinos. Por favor, opine, comente. Ahí está nuestro Twitter, el de Lorenzo Lazo y su servidor, Alfonso Martínez, nuestro Facebook, nuestro correo de voz y nuestro correo electrónico. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a seguir conversando con Gustavo Gordillo sobre estos temas relacionados con la participación tanto de los campesinos en términos electorales como de la sociedad civil organizada. Regresamos después de este corte, no se vaya.